mucho y no va a decir nada de la comida. La doctora Contreras hizo un muy buen resumen de la evaluación para trasplantes, hizo un resumen muy bueno de los mecanismos que estamos usando ahora para aumentar el número de donantes. Y mi misión hoy día me pidieron hablar el uso de dispositivos como puente al trasplante cardíaco. ¿Qué es lo que estamos usando nosotros para llevar al paciente que está en la unidad de cuidado intensivo a trasplante? Está muy cerca, perfecto. Muchas gracias. Y la verdad es que lo voy a contar como una historia, no voy a hablar específicamente de las máquinas, voy a hablar ¿me pueden poner la presentación de nuevo? Perfecto. No voy a hablar específicamente de las máquinas, voy a hablar con detalle, pero vamos a contar con la historia que ocurrió en el cambio reciente de la alocación de órganos que ocurrió en el 2018, que fue bien interesante y todavía estamos aprendiendo. El objetivo hoy día es describir estos cambios, de los cambios de la alocación de órganos que ocurrió en el 2018 con el uso de asistencia circulatoria, en que hubo un cambio notable, 180 grados del uso de asistencia durable, los ELVAD, ahora con un aumento increíble con el número, con asistencia de corta duración. Estos fueron cambios que fueron efectuados basados en algunos resultados que estaban ocurriendo con una alta mortalidad en la lista de espera de pacientes agudos que no eran candidatos a asistencia ventricular crónica. No estoy diciendo que este sea un ejemplo a seguir. En Estados Unidos estamos acostumbrados a tomar malas decisiones, pero también hay que aprender de lo que se está haciendo. El segundo objetivo es describir los resultados con estos cambios que han ocurrido con el nuevo sistema de alocación de órganos de corazón y discutir algunos casos clínicos para que ustedes entiendan cómo seleccionamos a los pacientes. El trasplante lleva más de 55 años. El primer trasplante, como ustedes saben, fue realizado en Sudáfrica por el Dr. Barnard. Ven en la foto ahí, la foto del Dr. Barnard y el Dr. Cooley, que está al frente. Y es importante porque el Dr. Cooley, que fue el primero en poner una asistencia circulatoria como fuente de trasplante, reconoció ya en esa época que iba a ser muy importante el utilizar máquinas para llevar al paciente al trasplante por la dificultad de obtener los órganos. Esto ya lleva mucho tiempo. Y así fue la historia de la creación de las asistencias ventriculares, inicialmente como fuente de trasplante. Se partió pensando en reemplazar el corazón. Ustedes ven que ahí temprano partió la asistencia corazón artificial total, que al poco andar falló porque se dieron muchos problemas de biocompatibilidad. Y ahí donde partió el uso, la creación de los sistemas de asistencia ventricular izquierda, durable. Hubo un rápido desarrollo y sobre todo después del 2000, entre el 2010 y el 2020 aparecieron todas las tecnologías modernas que utilizamos, desde el HeartMate 2, hardware, y más recientemente el HeartMate 3, que es el único que queda porque realmente es superior a los otros dos. Pero al mismo tiempo como que se desarrollaban estas técnicas de duración larga, se fueron también desarrollando sistemas de duración corta. Mejoró mucho esto, la calidad de los oxigenadores, de las cánulas, mejoraron también las bombas pequeñas, los catéteres con el flujo axial, en el caso de la familia Impella, que vamos a discutir en algunos minutos. Pero ¿qué pasó antes de estos cambios de locación? Heart failure, como lo mencionaba la doctora Contreras, continúa aumentando, por lo tanto, teníamos más pacientes cada año que eran listados. También aumentaron progresivamente el número de trasplantes. En Estados Unidos alrededor de 3.500 trasplantes se hacían cada año y cada año iba aumentando un poquito. Aumentó la urgencia de estos pacientes que estaban en el listado, pero notablemente en el transcurso de los últimos 10 años y al mejorar la tecnología aumentó muy notablemente el uso de asistencia durable como fuente de trasplante. Ustedes ven en verde, claro, casi el 40-50% de los pacientes, dependiendo del lugar en Estados Unidos, llegaban a trasplante con asistencia durable circulatoria, con un ELVAD. Y ustedes ven muy en pequeño arriba en esos otros colores, pacientes con asistencia de duración corta. Por lo tanto, por varios años, en la medida que mejoró la tecnología, nos acostumbramos a poner esta asistencia como puerta de trasplante para mejorar a los pacientes, no llegar con este paciente grave, excepto en aquellos casos que no eran candidatos a trasplante, como falla ventricular derecha importante, trombo o pacientes congénitos o hipertróficos. Y esta era la forma que distribuíamos los corazones, los estatus que existían antes del 2018. El estado 1, había 3, 1A, 1B y 2. Ustedes ven que se distribuían pacientes en relación a la gravedad.
pacientes con ECMO o con alta dosis inotro, o balón eran 1A, pero también pacientes con asistencia ventricular se les daba un periodo de gracia de 30 días y muchos de estos se trasplantaban. El estado 1B pasaba después al estado 1B después de los 30 días, pero estos pacientes que estaban andando muy bien también tenían esos 30 días. Como ustedes ven, los resultados, como les mencionaba, con esta asistencia de larga duración fueron mejorando y eran muy buenos. Ustedes ven que al final, en el caso de la maestría, tenía una sobrevida casi del 80% a 2 años, cuando esperando trasplante. Por lo tanto, muy durable y nos sentíamos muy cómodos, sin hablar del porcentaje que se perdía y que no llegaba a trasplante. Y en resumen, finalmente, antes del 2018 empezamos a notar que la mortalidad de estos pacientes en asistencia ventricular bajó notablemente, incluso llegó a ser menor que en la lista de trasplantes que aquellos pacientes que estaban esperando trasplante sin máquina, sin asistencia ventricular. Esto fue interesante, pero también llamó mucho la atención y creó un concern de que le estábamos dando este estatus 1A por 30 días a pacientes que estaban muy estables y que había pacientes que no eran candidatos a trasplante o en altas dosis de inótropos que no iban a ser bad candidate, que tenían una mortalidad muy alta, sobre todo pacientes con falla biventricular, congénito y algunas otras condiciones. Y empezaron a aparecer estudios que mostró que había una mortalidad notablemente más de 300 veces más alta, por ejemplo, en pacientes que no eran candidatos a VAD o que no se les colocó un VAD, que estaban en ventilación mecánica, en ECMO o en asistencia biventricular. Y esto forzó, en la medida que empezamos a entender este concepto, el cambio que ocurrió en el 2018. Ustedes ven 5 pacientes por 100 al año mortalidad VAD versus 1.500 muertes por 100 pacientes al año en el caso de ECMO. Y esto fue lo que dijo, bueno, estos pacientes realmente no requieren este periodo de gracia de 30 días. Y así como cambió el sistema de alocación en el año 2018, y se implementó después de un periodo largo de evaluación, y con el cambio más notable que ahora la asistencia de duración larga pasaron a ser estatus 3. Tienen 6 grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo ven ustedes en el monitor ahí. Y los cambios principales, asistencia ventricular, yo no tenía estatus 1, bajó a estatus 3 por 30 días, si no se trasplantaba pasaba a estatus 4. Pacientes con asistencia de circulación corta, sobre todo ECMO, ahora en estatus 1, pacientes con asistencia biventricular que no eran mandados, que no se podían descargar o mandar a la casa, también en estatus 1, algunos pacientes con arritmias severas también en estatus 1. Pero en general, todos los pacientes, el sistema forzó que los pacientes con asistencia corta eran ahora considerados alto estatus 1 y 2, que es lo que corresponde antiguamente al estado 1A. Lo que cambió radicalmente la forma que hacemos el trasplante en Estados Unidos. Y inicialmente con gran preocupación, porque nos estaban forzando a ser pacientes más graves. Y la mayoría de los pacientes iban a tener que tener alguna máquina, un balón, un impela, un ECMO, o tener arritmia, muy preocupante. Y en la medida que ha ido pasando el tiempo y ha ido decantando, hemos aprendido algunas cosas. Primero, que siguen aumentando los pacientes en la lista, heart failure no está desapareciendo. El número de trasplantes siguen aumentando, no solo por esto, sino que al aparecer algunas nuevas técnicas de preservación de órganos, etc. También aprendimos que aumentó la acuity ahora en la forma de estados 2, pacientes con algunas de estas máquinas de circulación, no solo ECMO subió, pero no como pensábamos, y que en el fondo bajó la mortalidad de los estados 1A como se esperaba. Ustedes ven al lado izquierdo de su pantalla, bajó notablemente la mortalidad de este grupo 1, que es el que preocupaba mucho cuando no eran candidatos a asistencia ventricular. Interesantemente, la mortalidad o la sobrevida por trasplante se ha mantenido. Por lo tanto, los cambios en cierta forma han sido beneficiosos, pero con algunos cambios que vamos a conversar en algún momento. La sobrevida por trasplante se mantuvo muy similar post-cambio, implementación de estos cambios, comparado con lo que ocurría antes del 2018, con una sobrevida al año de 91.8% versus 91.3%, muy similar. Ahora, si tratamos de hacer un summary de todos estos cambios que han ocurrido, ¿qué pasó con estos cambios? Primero, había más objetividad en la estratificación, en la lista de espera con estos cambios, porque los pacientes 1A realmente, o 1 eran los pacientes graves, 1 y 2, aumentó la cantidad de pacientes graves en la lista, y aumentó también, y esto es uno de los efectos que no es
tan esperado, tan deseado, sobre todo en países con recursos limitados, aumentó los pacientes en la unidad de cuidado intensivo, casi 50% de los pacientes hoy día están en la unidad de cuidado intensivo, aumentó el número de asistencia de corta duración, Impella, ECMO, como vamos a ver en un minuto, y aumentó el uso de pacientes que se pedía excepción por arritmia o por complicaciones de asistencia ventricular. Al mismo tiempo ocurrieron cambios en las locaciones que nos hacen viajar más ahora con tiempo de isquemia más prolongado, con procuramiento con estadía en la unidad de cuidado intensivo ahora por meses esperando el trasplante. Tenemos un grupo importante de pacientes ahora, lo que puso un tremendo presión a los hospitales y con un costo financiero todavía no bien definido, que es algo que tenemos que considerar. ¿Qué es lo que ocurrió y qué es lo que disminuyó con estos cambios de locación? El tiempo en la lista de espera, disminuyó la mortalidad de estos pacientes agudos, disminuyó el tiempo de trasplante de los pacientes que tenían asistencia de larga duración, pero interesantemente también disminuyó el número de pacientes que iban con VAR. Notablemente ahora el trasplante se está utilizando raramente hoy día la asistencia ventricular como puente a trasplante, está utilizando más, como vamos a ver después, a destinación. Y lo otro también que fue un efecto negativo, que la mortalidad por trasplante de los pacientes que van con asistencia durable aumentó. La sobrevida disminuye probablemente porque estamos trasplantando pacientes con complicaciones de la asistencia ventricular. Ahora, confirma lo que les acabo de decir, como el tiempo de espera de los pacientes que llegan a trasplante ahora con asistencia ventricular ha disminuido, pero ven también como la mortalidad ha aumentado con la nueva era de los pacientes con VAR. Esto es un efecto negativo, probablemente, de nuevo, como les digo, porque estamos trasplantando más pacientes con complicaciones de VAR que son los que llegan a trasplantarse. Ahora, hablando específicamente de los sistemas de corta duración, que es el tema principal del día, ustedes ven cómo aumentó de forma notable el uso de balón, de 8% a 31% y probablemente un poco más estos días. El uso de ECMO aumentó de 1 al 6 o 7%. No se habla en este slide, que fue hace 2 años atrás, del uso de Impella 5.5, que fue aprobado en 2019, pero notablemente aumentó el uso de balón, ECMO, como les digo ahora también Impella 5.5, y las excepciones, carta que se pide al grupo revisor de ayuda para aceptar pacientes con arritmia o complicaciones de VAR. Esos fueron los cambios notables con la implementación. Ahora, lo interesante, y esto es el tema complicado, es que esta distribución no fue igual en Estados Unidos. Esta distribución fue principalmente en los centros que tenían experiencia en hacer el uso de esta asistencia de corta duración. Como ven, este trabajo publicado el 22 y hay otro que salió este año, hay gran variabilidad entre los centros. Los centros que hacían alta asistencia a corta duración aumentaron en forma notable. Los centros que no hacían ninguno están haciendo un poco, pero ustedes ven la línea horizontal en la tabla, eso es lo que se espera del uso de asistencia. Hay muchos centros que están bajo lo esperado y muchos centros que están lejos de lo esperado en el uso de asistencia circulatoria. Y eso tiene algunas implicaciones para pacientes, porque primero que todo, la transplant rate, la habilidad de trasplantar a esos pacientes es menor en aquellos pacientes que no usan muchas máquinas, y la sobrevida de esos pacientes es menor en esos centros que usan pocas máquinas. Por lo tanto, crea un cierto grado de desconfort en el sentido que estamos perjudicando a algunos pacientes en aquellos centros que no quieren o están menos dispuestos a utilizar máquinas, que por lo demás no es justo. Y por lo tanto, todo este proceso está en continua evaluación. Ahora, hablemos específicamente de los devices. ¿Qué devices de corta duración tenemos hoy día en Estados Unidos y en diferentes lugares del mundo? El balón de contrapulsación, que sigue siendo más utilizado todavía, a pesar que tiene algunos cambios de trasplante que vamos a mencionar, el uso de ECMO y la bomba de flujo axial para apoyar el ventrículo izquierdo en el caso de la bomba de flujo axial como el Impella, o los dos ventrículos en el caso del ECMO. También hay otros sistemas de apoyo derecho que son raramente utilizados y hay gran variación a nivel de los continentes. No vamos a hablar de ese tema si quieren, pero podemos conversar después de esto. Ahora, la selección de qué device vamos a utilizar en la medida que progresa el paciente depende de varios factores. Depende de cuán enfermo grave está el paciente, del grado de shock que tiene, de la presentación, de la urgencia. A veces no tenemos tiempo para pensar, hay que ponerlo en ECMO en la unidad. A veces tenemos tiempo para ponerlo en Impella, si ocurre la noche, etc. Las características, el BMI, el acceso ocular de los pacientes.
y los dispositivos que tiene usted disponibles en el hospital, eso varía mucho. ¿Cuánto pensamos mantener este paciente? Si es un hombre grande, plota de poco, que tiene que esperar, a lo mejor tenemos que favorecer estrategias como el Impela, que nos van a permitir tener el paciente en apoyo. Por lo tanto, es bien variable y al centro de todo esto está ECMO, porque nos permite apoyar por lo menos por los primeros 10 días a todos estos pacientes con falla izquierda, derecha, pulmón, etc. Por lo tanto, vamos a partir con la discusión el rol de ECMO en este grupo. De nuevo, vamos a sacarnos la asistencia de larga duración que hoy día raramente se usa para trasplante. ECMO es el caballo de Troya, si quieren decirlo así, para todos estos pacientes en shock. Tiene múltiples indicaciones, lo usamos para un montón de cosas. Y la verdad es que hasta hace poco trasplante estaba ahí al último, se usaba pero muy al último. Y habían la forma de canulación en general que usamos hoy día para esto por vía femoral, raramente por vía axilar. Hay algunos caveats, tiene algunas implicaciones desde el punto de vista vascular. ECMO históricamente estaba asociado con una alta rate de complicaciones vasculares, entre el 10 al 15%, pero hay algunas técnicas como el uso de canulación distal con el catete de 8 o 7 French que ha disminuido hasta el 20% el riesgo de las complicaciones vasculares. El uso de espectroscopía infrarroja también ha disminuido esto en forma notable, por lo tanto, sobre todo en aquellos pacientes que apoyamos en forma corta, hay que utilizar esta estrategia para disminuir esos problemas. Pero ECMO tiene problemas, sobre todo en el flujo retrógrado, aumenta la presión intraventricular, desplaza a la derecha el starting curve y produciendo en algunos casos, sobre todo con falla cardíaca profunda, congestión pulmonar y algunas otras complicaciones como la formación de trombo, North-South syndrome, que se produce hipoxia a veces de la raíz de la aórtica coronaria llevando arritmias, etcétera, que hay que tener claro al usar esta tecnología. Por lo tanto, en esos casos, sobre todo con distensión ventricular, hay que estar muy activo a comprimir el ventrículo utilizando inótropo o Impela como mecanismo de descarga o balón de contrapulsación, o también limitar el flujo a 2,5 litros para permitir que el ventrículo inyecte. Ahora, ¿cuál es el data available antes de la implementación? La verdad es que nosotros no queríamos, los europeos estaban usando ECMO en el sistema de urgencia en Francia y en España, y habíamos aprendido esta data de Francia en todo el 2016, que lo podían hacer pero con mortalidad, esto en los 80 casos que publicaba en 2016, con mortalidad cercana al 40% a los 30 días y una sobrevida, ustedes ven al año ahí del 52%. Por lo tanto, nosotros nos reíamos en cierta forma a los europeos que estaban haciendo esta locura de poner pacientes en ECMO con sobrevida de 50, y aquí estamos hoy día. Sabíamos que la mortalidad no solo temprana era alta, sino que la mortalidad post-trasplante, con un 10% de mortalidad mayor en los pacientes que requerían ECMO. Esto también lo confirmaron exactamente lo mismo los españoles, que analizaban en la serie más grande con 160, ellos no tenían asistencia ventricular de larga duración en este momento, y mostraron en este caso con 160, 29 pacientes con lo mismo mortalidad perioperatoria de alrededor del 30%, y que tenían tiempo de espera corto, 6 días, lograban trasplantarlo con una transplant rate que era alrededor del 70%, pero con mortalidad, como ustedes ven ahora, del 30%. Ellos nos confirmaron también que había unas complicaciones operatorias, como falla renal, que se veían alrededor del 20%, infecciones aumentadas, que era la gran causa de mortalidad por lo que nos contaban ellos en esa época, etc. Por lo tanto, nosotros estábamos muy preocupados cuando se implementó esto. Bueno, va a ocurrir lo mismo, ¿qué locura estamos haciendo? El análisis antes de la implementación de ECMO, esto lo publicó uno de nuestros becados, publicado en el 2018, mostró lo mismo en Estados Unidos, mortalidad alrededor de 40%, mucho más alta que lo que nos pasaba con PAD. Ustedes ven, y esto lo hicieron en Match Control, confirmó de nuevo que la mortalidad en ECMO como puente de trasplante en 107 pacientes que se habían hecho antes de esta implementación era lo que confirmaban los europeos, los españoles, los franceses. Por lo tanto, nos fuimos con cierta reticencia a esto, pero ahí estamos. ¿Qué pasó? La verdad es que fue interesante. Ahora, tengo que admitir que el criterio de implementación de ECMO no es pongan en ECMO al paciente que ustedes quieran, es bien estricto. Requiere que el paciente esté realmente en shock, que sea confirmado con un SWAN, con gasto cardíaco, con wedge alto de 15, etcétera, hipotensión, o clínico con LFT, con AST y ALT mayor de 1000, con lactato mayor de 4, es decir, no es un paciente cualquiera que nosotros... El tiempo de espera de 10 días pasó a 5 días, como estaba en estado 1, recibían el trasplante bastante luego.
y la mortalidad bajó de un 30% a un 10% a los 3 meses. Interesante, se lograron definir cuáles eran los factores de riesgo que llevan a la mortalidad. Y la verdad es que cuando analizamos esto a los 3 años, sigue habiendo una buena sobrevida en pacientes trasplantados en ECMO. Actually, si lo hubieran dado donde aparece la estrella, en la etapa actual comparado al grupo de ECMO versus no ECMO no hay diferencia. ¿Por qué cambió la selección de pacientes? Empezamos a elegir pacientes con menos falla hepática y esto ya había sido demostrado antes, que si uno selecciona el paciente en ECMO bien, pacientes no mayores, pacientes que no estén en diálisis, pacientes que no estén en el ventilador, y ahí hemos cambiado un poco la forma como hacemos ECMO. Si usted selecciona bien el paciente y lo logra trasplantar dentro de los 10 días en buenas condiciones, la sobrevida es buena. Por lo tanto, ese fue el silver lining que le llaman, que es lo que aprendimos, que se puede trasplantar pacientes de ECMO en forma eficiente, con baja sobrevida en la medida que se seleccionen bien. Gracias a Dios tenemos otras opciones. Ahora, lo otro que aprendimos también es que hay que prevenir infecciones, extubar al paciente en ECMO, y esto lo hacemos de forma rutinaria, extubar al paciente en ECMO. La forma de canulación también, si se permite movilizar, mejor todavía. Y eso, este trabajo mostró hace un par de años atrás cómo bajó la mortalidad en pacientes extubados versus pacientes intubados, con la mortalidad del 8% de los extubados versus 24 pacientes en que no fueron extubados en forma precoz. Por lo tanto, hemos aprendido que hay algunas estrategias para mejorar la sobrevida. Hay que seleccionar a los pacientes bien, canularnos de forma apropiada para prevenir los problemas vasculares, usar las estrategias de flujo bajo para mantener la posibilidad de prevenir la trombosis, descomprimir el ventrículo con balón, impela, etc., cuando sea necesario, prevenir las complicaciones, tratar de extubar en forma precoz, antibióticos, profilaxis y anticoagulación. Generalmente lo estamos haciendo con bivalirudina hoy día para prevenir el HIT. Y ahora, ¿qué pacientes utilizamos con nosotros? En aquellos pacientes ideales que se compensan en forma profunda en cardiogenia shock, pero que no son buenos candidatos a otras terapias. Por lo tanto, pacientes con falla ventricular derecha severa, pacientes con cardiopatía restrictiva, pacientes congénitos complejos, pacientes que tienen trombo en el ventrículo derecho. Ahora, uno podría también decir que si tienes un paciente joven en buenas condiciones, blood type O, a lo mejor vale la pena ponerlo en ECMO si está en shock cardiogénico y lógicamente cumple los parámetros, pero la verdad es que hay ahora, como vamos a ver en un minuto, otras tecnologías que nos permiten recuperar y ampular un poquito más a los pacientes, así que todavía este tópico en este punto está en discusión. Les quiero mostrar brevemente un caso clínico cuando elegimos ECMO. Este es un paciente que llegó con una cardiopatía viral, fue colocado en ECMO con impela para comprimir el ventrículo en otro hospital, se lo sacaron a 3 semanas, terminó con una fracción de inyección. ¿Me puede hacer correr el video? Ustedes ven, este fue el hospital donde se trató inicialmente con ECMO, terminó con una fracción de 15%, con el ventrículo derecho moderado severo, lo mandaron a la casa, empezaron el tratamiento y lo mandaron a otro centro para ser evaluado a trasplante. Llegó, corran los videos por favor, llegó de nuevo a nuestro centro un par de semanas después descompensado, lo evaluamos rápidamente, fue listado, inótropo, balón, el paciente siguió descompensándose. Ustedes ven que el ventrículo derecho no se mueve, una falla ventricular severa, lo colocamos en el arterio venoso. El paciente estuvo 10 días, estubado 10 días en ECMO, fue trasplantado y tuvo algunas complicaciones, como vemos algunos de nuestros pacientes, un drenaje pericárdico, trombocitosis, tuvo un GI bleeding, después se requirió endoscopía y lo logramos mandar a la casa a las 6 semanas. Quiero que vean la diferencia de este paciente con el que pasa con las otras tecnologías que tenemos afuera. Ustedes ven la función después del trasplante. Ahora quiero referirme 2 minutos a algo que ha cambiado bastante nuestra práctica y lo digo con cierta humildad porque no creí que fuera a ocurrir esto, y el uso de los devices de flujo axial como una familia entera. Hay varios tipos. El que más usado en clínicas es el CP, que da 3.5 litros y que el que usan los cardiólogos de forma percutánea, y el que apareció, había el 5.0 que ya se discontinuó y hoy día contamos con el 5.5 que nos permite la implantación subclavia. Se pone un graph, se avanza por fluoroscopía, da entre 5 y 6 litros por minuto,
produce compresión del ventrículo izquierdo, permite al paciente caminar y movilizar, y tenemos la sala de cardiología, no de cirugía ya, de cardiología, incluso el step-down unit con 7 u 8 de estos pacientes de forma permanente, y permite el soporte prolongado. Está aprobado hasta 14 días, pero hemos tenido pacientes hasta 6 meses en estos devices. Ahora, hoy día, este es un device muy parecido al ECMO en el sentido de flujo, sin el apoyo derecho. Y si ustedes ven, esto fue publicado recientemente, alrededor de 11%, yo diría que hoy día un poco más, va a los pacientes trasplantes, van con este tipo de tecnología. Ustedes ven cómo aumentó el número de casos. Inicialmente esto comparaba los 5 y los 5.5 juntos, hasta alrededor del 4% cuando aparecieron el 5.5, con una sobrevía, sobre todo con el 5 del 90%. Hoy día con el 5.5, esto fue una de mis colegas, Marisa, que evaluó 464 pacientes realizados en Estados Unidos con esta tecnología, 95% sobrevía al trasplante. 19 días promedio de lista de espera que no logramos hacer con él, con una device complication, con complicaciones del device menor al 5%. Por lo tanto, es bastante estable y bastante efectivo en la estrategia de llevar al paciente al trasplante. Esto fue un análisis de nuestro centro que hicimos el año pasado. Hemos hecho bastante más, les voy a mostrar en un minuto, alrededor de 40 pacientes con Impella 5.5 como puente al trasplante, lo comparamos con pacientes en ECMO, 17, y ustedes pueden ver en azul ahí la sobrevida del Impella 5.5, superior un poco a la del ECMO, aunque fue no significativa probablemente por el volumen bajo. Aprendimos que tiene menos infecciones con ECMO, como lo habían mencionado los franceses, con el caveat que tiene el riesgo de stroke. Y este fue un paciente, por desgracia, post-trasplante, y hemos aprendido que hay que cortarlo, no empujarlo, sacarlo completo en el trasplante por esta posibilidad de la formación de trombo que puede llevar. Y este es uno de los tendones de Aquiles de este device, que tiene un rate de stroke que va de 4 a 8%. Por lo tanto, todavía no es perfecto, y esto puede ocurrir y es bastante decepcionante cuando ocurre esto. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia? El año pasado hicimos una baja trasplante, que hicimos 36, de los cuales 23 o 24 usaron tecnología mecánica, 19 de estos casos fueron en Impella, 3 ECMO, 2 transicionados en Impella y 2 balones de contraposición. Esta tecnología ha demostrado que mejora la función renal, que es algo positivo que esperamos nosotros ver dentro de un par de semanas. Por lo tanto, como les digo, ha aumentado de forma notable. Este es un caso de un hombre de 58 años que trasplanté hace no mucho tiempo atrás, que llegó con una oclusión del main, con un tremendo infarto anterior, le pusieron 2 stents, se paró en la mesa, paro cardíaco, requirió ECMO al día siguiente porque el ventrículo apenas se movía, le pusimos un Impella para descompresión. El paciente a la semana lo extubamos, despertó, mejoró el ventrículo derecho, como ven ustedes en el slide, le sacamos el Impella, el ECMO, lo dejamos en Impella, hizo un stroke pequeño, pero se recuperó, lo evaluamos y logramos enlistarlo. Y ustedes ven que estuvo 2 meses y medio esperando en Impella, en la unidad de cuidado intensivo, lo trasplantamos, tuvo una evolución, tuvo 2 días en la unidad de cuidado intensivo, 2 días tubado, 4 o 5 días en la unidad de cuidado intensivo, 17 días en el hospital, que es el promedio de cualquier trasplante cardíaco que no requiere asistencia circulatoria. Y eso ha sido bastante notable con este tipo de tecnología que no tenemos con ECMO. Para hablar un minuto antes de terminar el balón es efectivo, lo utilizamos todavía en algunos casos. La sobrevía es muy buena, antes y después las 2 eras ha sido buena, 95% sobrevía, pero es menos eficiente en aquel paciente en shock que está progresando. Las tecnologías no se puede dejar en larga duración porque tienden a romperse estos balones. Hubo un trial con el grupo de Chicago, trató de implementar un balón de larga duración, pero el trial fue finalizado. No tenemos tecnología para apoyar pacientes por meses, se puede hacer, pero con el riesgo de ruptura de balón que tiene alguna morbilidad. Esto estuvo interesante comparó Impella 5.5 versus balón. El balón tuvo mejor sobrevía, llegó a trasplante y mejor sobrevía, pero en el estudio acknowledge que eran 2 grupos diferentes de pacientes. Por lo tanto, el balón se puede utilizar, todavía lo utilizamos, pero da mucho menos apoyo comparado con la otra tecnología. Para finalizar, quiero decirles que han habido cambios importantes de uso de tecnología temporal como puente de trasplante, que ha aumentado la tasa de trasplante y la sobrevida en la waitlist. Esto ha tenido, como les decía, consecuencias inesperadas, que han cambiado la forma en que los programas están listando a estos pacientes y trasplantando a estos pacientes.
con un uso bien variable de tecnología, que es preocupante, dependiendo del centro. Las instituciones que están usando esta tecnología, que han adoptado, tienen más, el rate de trasplante trasplantan más y los pacientes se mueren menos. Pero esto ha creado algunas concerns en el sistema, que esto no puede ser que haya esta variabilidad dependiendo de los centros. Lógicamente la expertise de cómo manejemos el sistema es vital. Y hay mucha discusión, que así como otros órganos del pulmón, por ejemplo, que usa scores, en que toman en consideración no solo la agudeza del paciente, sino que la sobrevida a largo plazo, etcétera, debería a lo mejor ser la mejor forma de evaluar a estos pacientes y evitar, en vez de usar este criterio de alta urgencia que fuerza casi invariablemente al uso de esta tecnología. Con esto